¿Es posible comprar una vivienda en Guatemala? Esa es la pregunta del programa de esta noche. Hoy analizamos el tema de la vivienda, desde la vertical hasta la innovación con las casas modulares, pero también nos referimos al sacrificio de quienes viven en las periferias para ganarle la batalla al déficit habitacional. Buenas noches, sean bienvenidos. Si bien tener un lugar seguro y digno donde vivir es un derecho, con el paso de los años, adquirir una vivienda parece convertirse en un sueño cada vez más difícil de alcanzar. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias personas que día a día trabajan con la esperanza de cumplir esa meta de vida. No para la gran mayoría. Posible para los que tienen buenos salarios, tienen sus propios negocios, pero para un trabajador muy corriente es difícil. Pues eso es un proceso un poco difícil porque no tan fácil le dan a uno el crédito, entonces hay que buscar lo que se ajusta a las posibilidades de uno. Para que usted pueda comprarla, tiene que trabajar usted, sus hijos y su esposa. Y si no, no llenan el perfil de ellos. Tienen que trabajar los dos. La pareja tiene que trabajar los dos para poder comprar una vivienda porque el salario no alcanza. El poder adquisitivo mensual no da para adquirir una vivienda, aunque esté mi primera casa. Creo que no están conscientes de la realidad económica de la gente. ¿La casa donde usted vive es alquilada, es propia? Es alquilada. ¿Cuánto tiempo han alquilado? Aproximadamente 15 años. ¿Por qué alquilar tanto tiempo? Porque no hay posibilidades para dar un enganche. ¿Es una opción viable endeudarse 40 años, 30 años? Probablemente no, ¿verdad? Porque a veces uno tiene otros gastos. Por ejemplo, la escuela, los útiles de los niños, el calzado, uniformes y todo eso, ¿verdad? La mayoría de gente que se endeuda ya no sale, creo yo. O sea, sí sale, pero sí pague y nunca sale. Es que es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Primero, está muy caro. Segundo, moverse también cuesta mucho ahora en la capital. El factor económico se ha convertido en el principal obstáculo para lograr la independencia o formar un hogar en familia. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en 2025 el salario mínimo del país oscilaba entre 3.686 y 3.973 quetzales, dependiendo de la circunscripción económica y si la actividad era agrícola o no. Estos datos también reflejan cuántas personas realmente logran alcanzar el salario mínimo. Y según la actividad no agrícola, reporta al menos 1.565.697 personas con ingresos iguales o superiores al salario mínimo. Frente a las 123.857 personas del segmento agrícola, las cuales no solo hablan de números, sino de las oportunidades reales que tiene cada trabajador para aspirar a algo como una vivienda. Sin mencionar que los mismos datos reflejan que el 56% de la población vive en condición de pobreza, mientras que el 16.2% se encuentra en pobreza extrema. En la
actualidad, muchas familias no cuentan con vivienda propia. Dependen del alquiler o comparten el mismo techo con otros familiares. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué bueno verlos. Gracias. Pues te presento aquí el proyecto que estamos construyendo. Ya vamos bastante avanzados, ya entramos en fase de acabados. Ya estamos fundiendo la segunda losa y queremos presentarte este proyecto. Perfecto, por favor. Gracias. Empezamos con garage para 2 carros y un pequeño vestíbulo de entrada. Eso es lo que nos recibe en esta propiedad. Siguiendo con el recorrido, tenemos medio baño. Aquí se dan cuenta, la vivienda es pequeña. Entonces tenemos sala, comedor, cocina de concepto abierto. ¿Qué significa eso? Que no hay paredes que interfieran la luz natural. ¿Se dan cuenta? Aunque el proyecto esté en gris, se ve bastante iluminado. Un consejo que siempre doy yo para este tipo de viviendas es que las ventanas sean amplias, y que estén cruzadas. Entonces eso permite entrar bastante iluminación y ventilación. Aquí está el área de cocina y aquí tenemos el área de alacena. Este sería el área de alacena. Alacena, bodega, es un espacio múltiple. Continuando por el fondo de la vivienda, tenemos el patio. Es un pequeño patio. Siempre es necesario tener un pozo de luz en la parte de atrás. Esto nos asegura también ventilación por todos los lados de la propiedad. Yo sé que en algunas propiedades no se puede, pero en esta sí se pudo tener un patio un poquito más grande de lo convencional en la parte de atrás. Tenemos área de lavandería, justamente aquí en la parte de atrás. Tenemos gradas, vamos a tener un nicho para poder tener luz, como se dan cuenta, ya se puede ver el nicho, se siente la claridad en las gradas, no es un espacio cerrado. Y repito, como está en gris, todavía se ve más oscuro de lo convencional. Ya cuando esté en blanco, todo va a realzar y la luz se va a reflejar bastante bien. Se preguntarán, ¿para qué es esto? Esto es para mantener el soporte de la losa, porque ya la vamos a fundir. Esta es la habitación principal. Más que una decisión, para muchos se trata de una realidad que impide acceder al sueño y consolidar un lugar para cada uno. Siguiendo con el recorrido, tenemos este pequeño lobby que nos permite entrar a la habitación número 1. Igual, repito, miren cómo está ventilado, cómo está iluminado y está en gris. Esto es lo que uno quiere ver, ventanas de este tamaño. Ventanas grandes, espacios abiertos, algo que no interfiera mucho, no hay desperdicio en pasillos, si se dan cuenta, no hay pasillos grandes. Esto nos permite tener más metros cuadrados habitacionales, de cuartos, de sala, de comedor, de cocina. ¿Qué significa? Que esta casa tiene una habitación máster, tiene 2 habitaciones secundarias, tiene 2 baños y medio, tiene lavandería, sala, comedor y cocina. En un espacio abierto, se ve grande y un presupuesto que ronda entre los más o menos 350,000 a 400,000 quetzales. Esta vivienda está pensada para una familia. ¿De cuántos integrantes aproximadamente? Exactamente, es una muy buena pregunta. Esta vivienda está para una pareja con 5, con 4 hijos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 habitaciones secundarias y una principal grande. Esto es importantísimo. Unas personas, mira, ingenieros, se pueden poner hasta 6 personas. Yo no muy recomiendo esta vivienda para 6 personas, un máximo de 5. Un máximo de 5 para ya tener un poco de privacidad también todas las personas que habitan aquí. Para que una vivienda sea considerada digna, no solo basta con que funcione como un simple refugio. Debe garantizar condiciones adecuadas sin sacrificar otras necesidades esenciales. Para los guatemaltecos, la verdad, tener la vivienda es algo importantísimo. Lo que le digo a mis clientes es, no piensen en un proyecto para ellos, sino un proyecto para hasta los nietos. Eso es lo que representa una vivienda aquí en Guatemala. Una vivienda que es algo que se hereda, un patrimonio, algo que va subiendo de precio, algo que genera plusvalía,
algo que incluso los hijos pretenden recibir, heredar. Esto es una vivienda aquí en Guatemala. Muy necesaria. Extremadamente necesaria. La verdad que la escasez de vivienda es bastante grande. La cantidad de proyectos que tenemos también de viviendas de este tipo es bastante grande también. La necesidad, hay necesidad de vivienda. Hay necesidad de conocimiento también de cómo adquirirla. Yo siempre digo a mis clientes que tienen que buscar 3 cosas en específico. Seguridad. Seguridad para ellos y para sus hijos. Que no se caiga la casa, que estén usando buenos materiales. Eso es importantísimo. Y que la casa sea ventilada e iluminada. Eso de verdad es muy importante. Muchas personas no lo toman en cuenta y como en Guatemala se hacen muchas construcciones improvisadas, solo hacen cajones y no ponen ventanas o le ponen ventanas al vecino. Esto hay que tratar de evitarlo. Esto no se puede hacer, entonces hay que tratar de planificarlo bien. Haciendo un recorrido, hay alrededor de 4.068.856 viviendas en el país. Una realidad habitacional que se divide de la siguiente forma. 3.681.387 son hogares formales, 45.230 corresponden a torres de apartamentos, 34.245 son cuartos de casas de vecindad, mientras que el 47.000 son ranchos y 260.984 son viviendas improvisadas, que muestran que detrás de cada cifra hay una historia distinta, estabilidad para algunos y precariedad para otros. Expedientes. Las reglas han cambiado y el camino financiero representa varios desafíos para los guatemaltecos, que a pesar del crecimiento poblacional y de cómo deben acomodarse las personas, lo entienden de forma física pero también económica para poder alcanzar ese sueño. Sí, el de adquirir una vivienda propia. Desde que se planifica un proyecto hasta que se vende una propiedad, todo pasa por la industria inmobiliaria, un sector que ha ido moldeando el crecimiento de las ciudades, impulsado por la necesidad y el deseo de muchos de tener algo propio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Ya estábamos acá esperando su visita, ojalá le guste nuestra opción de vivienda. Muchas gracias, claro que sí, por favor me la pueden mostrar. Sí, claro, pasen adelante. Gracias. Bienvenidos. Esta es una casa construida en un terreno de 6 metros de frente por 17 metros de fondo. En total tiene 145 metros de construcción, es una casa muy amplia que cuenta en su primer nivel con esta sala, que es una sala muy amplia. Luego tenemos hacia acá el comedor. Nuestra cocina se la vamos a entregar con los gabinetes de cocina como usted los ve acá, con gabinetes aéreos y terrestres, el top de granito. Adicional a eso, pues esta casa tiene en la parte posterior un patio bastante amplio. Adicional a esto, la casa cuenta con un baño de visitas en el primer nivel. Este baño es bastante amplio. Este es el de visita. Este es el baño de visitas. También cuenta con una pequeña bodega en la cual va a encontrar instalaciones para que usted pueda conectar su calentador general de agua, que le va a distribuir agua a todos los grifos, agua caliente a todos los grifos.
Acá tenemos una sala familiar que es bastante amplia, muy iluminada. Una de las cosas que más ayuda es que, si se dan cuenta, no tenemos luces encendidas y la casa está bastante iluminada. Por acá tenemos una habitación. Esta habitación es muy amplia. En ella cabe inclusive una cama queen con sus mesitas y no se va a sentir estrecha. Toda nuestra casa está habilitada con ventanería de PVC con entintados para que no filtre la luz solar y no le deteriore sus muebles. En esta segunda habitación también está de la misma manera habilitada con ventanería PVC. Luego hacia acá tenemos la habitación principal, es una habitación muy amplia. Esta es una cama king y aún así se mira el espacio entre paredes y mesitas. El techo es a 2 aguas, lo que ayuda a que sea una habitación más ventilada y de mayor amplitud. Adicional acá tenemos nuestro walk-in closet y nuestro baño completo para la habitación principal, que también se lo entregamos con la ducha tal cual la ve acá instalada. Es una casa bastante amplia, grande. Correcto, es una casa bien amplia. ¿Pensada para una familia específicamente bastante amplia o cuántas personas? Podría ser un núcleo familiar de 5 personas. En la habitación secundaria le caben perfectamente 2 camas imperiales y sus mesitas, entonces no quedaría estrecha ninguna familia en esas habitaciones. La casa, como la conocemos ahora, debe de ser amplia para cubrir las necesidades de quienes la habitan. Según su precio, también aquellas otras comodidades que complementan la experiencia. Nuestro condominio cuenta con amenidades o beneficios para sus condóminos, como una casa club, en la cual usted va a encontrar una piscina semiolímpica, una cancha polideportiva, va a encontrar 2 salas de reuniones, un salón de coworking, un gimnasio techado, un salón de eventos y muchísima área verde. Entonces tenemos caminamientos que estamos habilitando conforme vayamos avanzando en el proyecto para que la gente pueda salir a caminar, a bicicletear, a ir con sus mascotas y que pueda salir un poco del tema de la rutina de su casa. Y cuénteme, ¿qué le pareció la casa? ¿Qué necesita para que se pueda decidir por nosotros? No, justamente eso iba a preguntarle. ¿Qué necesito yo como un guatemalteco, como todos los que nos ven, para adquirir esta vivienda? ¿Qué es lo que debo de cumplir para poder adquirirla? Ok, le cuento un poco. Esta casa tiene un valor de 925,000 quetzales. Contamos con un enganche de únicamente el 5% del valor de la propiedad, en este caso 45,000 quetzales, los cuales le podemos fraccionar hasta en 12 pagos porque nosotros estamos ofreciendo las entregas para diciembre de este año. ¿Qué necesita usted? Tener ingresos promedio de 16,000 quetzales sin deudas para que pueda adquirir su casa. ¿Cómo los puede tener? Puede ser únicamente usted como persona individual o puede ser a través de un núcleo familiar, donde sumados los ingresos familiares deben de tener como mínimo otra vez 16,000 quetzales sin deudas. En ese sentido no es la única vivienda, esta es la casa un poquito más grande. Exactamente, tenemos una casa que es un poco más pequeña, que por sus características en tamaño de construcción como en precio, entra en el programa de Mi Primera Vivienda. Este programa tiene la ventaja de tener una tasa de interés bastante preferencial, es apenas un 5.50% de interés. ¿Cuáles son los requisitos? Que sí sea su primera vivienda, que no tenga ningún lote ni ninguna otra propiedad a su nombre para poder adquirirla. Ventajas, le puedo ofrecer planes de financiamiento desde 5 hasta 40 años plazo y con cuotas de su casa desde 3,960 quetzales, siendo que estas calzan en el programa de Primera Vivienda. Para el tema de la primera vivienda, igual necesitamos tener los 16,000 quetzales. No, para el tema de la primera vivienda únicamente deben contar con 10,000 quetzales como núcleo familiar o como persona individual para poder calificar. En ese sentido, sacrificamos un poco el tiempo, pero una vivienda más grande, más pensada. Exactamente. Recuérdese que en Guatemala quien le dice que no va a encontrar tráfico le está vendiendo sobre una mentira.
En todos los lugares de Guatemala pues tenemos el tema del tráfico complicado, entonces solo es de aprender a conocer las vías de acceso y de conocer las áreas para poder ahorrarse un poco de tiempo en la llegada y la traída de su casa. Aunque eso implique recorrer varios kilómetros cada día, porque estas construcciones se encuentran fuera del perímetro de la ciudad, un compromiso que para muchos representa un sacrificio y que algunos están dispuestos a aceptar. Anteriormente mencionábamos que en el país existen 4.068.856 hogares. De ese total, 2.927.022 corresponden a viviendas propias y totalmente pagadas, reflejando estabilidad patrimonial para millones de familias. En contraste, 151.179 hogares aún están pagando su casa a plazos, mientras que 483.360 viviendas se encuentran en condición de alquiler. En cuanto a la distribución territorial de las viviendas, en general se estima que el 57% se ubica en áreas urbanas frente a un 43% en áreas rurales. Proporción que no solo muestra cómo se concentra la población, sino que también evidencia el fenómeno de la centralización, donde las ciudades continúan absorbiendo la mayor parte del desarrollo habitacional y las oportunidades económicas. El crecimiento de la metrópoli ha dejado de ser únicamente horizontal para volverse cada vez más vertical en los últimos años. La construcción hacia arriba avanza de forma acelerada, impulsada por la escasez de tierra disponible y la búsqueda de la cercanía de los centros de trabajo y la fuerte centralización que aún existe en zonas determinadas. Con esto, nuestro recorrido continuó por conocer las diferentes alternativas de dicho mercado. Mucho gusto, Alejandra Aragón, para servirle. ¿Me estabas esperando? Sí, pasa adelante. Gracias por recibirme. Sí, mucho gusto. Emocionado por la visita que vamos a hacer hoy a este apartamento. Sí, pasa adelante. Pues le muestro, este es un apartamento tipo loft, son 61 metros de construcción, dividido en 2 niveles. Entonces, acá vamos a ver lo que es el área de la sala, el comedor. Tenemos una cocina abierta, ¿verdad? También tenemos un área de jardín en la parte de atrás. Pasa adelante. Gracias, mi amor. ¿Se pensó en un área de jardín específicamente? Sí, exactamente, para que haya iluminación y el apartamento pues esté ventilado, ¿verdad? ¿Lo buscan las personas? Sí, lo buscan, aunque no todos tienen área de jardín, pero los apartamentos que están en el primer nivel, pues sí son muy cotizados por el área de jardín. Este apartamento, por ser amueblado, pues lo tenemos con estufa eléctrica, refrigeradora. Tenemos acá el área de lavandería, ¿verdad? Que cuenta con una torre de lavado y secado, ¿verdad? Más que todo por la facilidad para tenerlo en privado, ¿verdad? Hablabas de que este era un estilo loft, tal vez pensado para personas que buscan independizarse, tal vez porque la familia se amplió, porque quiere pues aventurarse a vivir solo. Sí, muchas veces este tipo de apartamentos son buscados para las personas que viven por primera vez solos, ¿verdad? O para estudiantes, ¿verdad? Para estar cerca de universidades o cerca de trabajo. Entonces son muy buscados este tipo de apartamento pequeño, ¿verdad? Aparte, pues tenemos apartamentos ya para más integrantes en una familia de 2 o 3 habitaciones. En ese sentido, pues cumple con lo necesario, con lo básico, lo que necesita una persona para salvaguardarse, sentirse protegido también, que eso es bastante importante. Sí, eso es algo muy importante, que también por eso es de que se buscan muchos los apartamentos, porque aquí hay seguridad, ¿verdad? Al momento de, digamos, para el ingreso, está el área de la recepción. Entonces a la gente le gusta mucho la seguridad que hay en los edificios.
Acá tenemos lo que es la habitación con closet. Tenemos pues baño privado para esta habitación. Y algo muy bonito de este apartamento es de que igual siempre mantiene la iluminación, ¿verdad? Tenemos un estilo, un diseño industrial, que esto nos permite pues ver todavía como parte de la obra gris, ¿verdad? En ese sentido, hablábamos de los diferentes diseños, modelos que podrían haber. No, este no es el único diseño o modelo que existe. Me hablabas de que hay, dependiendo de las necesidades de cada uno, en ese sentido, las familias, como una persona o una familia, ¿hay para ellos también? Sí, es lo que le decía, ahora es dependiendo de la necesidad de cada una de las familias, necesitan más habitaciones, necesitan más espacio. En los desarrollos pues se manejan varios diseños, pues para que haya variedad, que la gente pueda elegir lo que se adapte a la necesidad. Al principio no les daba miedo a las personas vivir en una vivienda vertical como esta, o sea, tenían cierto temor, y ahora pues es todo lo contrario, ahora con más ganas se acercan, piden información. ¿Cómo es esto? Creo que tiene mucho que ver mucho joven. Hay mucha gente joven que le gusta vivir en apartamento porque es la modalidad, ¿verdad? Entonces ya la gente le compra apartamentos a los hijos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es donde va enfocado esto de los apartamentos. ¿Crees que está cambiando la forma en cómo queremos vivir? Sí, está cambiando la forma en cómo queremos vivir, la comodidad, insisto, ¿verdad? Porque vivir en un apartamento realmente pues es bastante cómodo, se tiene pues todos los ambientes necesarios. Las formas de vida se han diversificado tanto que hoy vemos distintos tamaños, estilos y maneras de habitar. En las grandes urbanizaciones, las dinámicas son nuevas sobre el concepto tradicional de vivir. Sí, este es un sector bastante privilegiado en la parte donde estamos ahorita. Tiene mucha área boscosa. A pesar de que es un edificio, está cerca de un área boscosa. Son proyectos muy difíciles de encontrar, ¿verdad? Que tenga el área boscosa. Mucha gente busca acercarse a la ciudad, ¿verdad? Que era lo que platicábamos. Busca estar en un punto donde les quede todo cerca. ¿Hay ciertas cosas que debo que cumplir para poder adquirir? Sí, son muchas, son varios requisitos que nos pide el banco. Papelería más que todo, ajá. ¿Los requisitos por qué son? ¿En torno a poder ver si puedo cancelar, pagar la vivienda, o cómo sería, o por qué? ¿Para garantizar la inversión? ¿Cómo sería? Sí, el banco lo que ve es la capacidad de pago. Entonces el banco también ve el nivel de endeudamiento de los clientes. Si los clientes tienen alguna tarjeta de crédito, tienen algún otro crédito, ellos ven el récord crediticio también, si han quedado mal o bien con alguna. ¿Esto permite si se puede adquirir o no? Sí, sí tiene mucho que ver. Al inicio se hace una precalificación, que esa es lo que nos da pues la primera pauta de ver la capacidad de pago del cliente. Al analizar los materiales predominantes en las viviendas del país, se evidencian marcadas diferencias en las condiciones de construcción. El 63% de las viviendas tiene paredes de bloc, mientras que el 13% es de adobe y el 5.6% de lámina. En los techos, pues la lámina predomina con un 74.4% al frente del 19.9% que es el concreto. Y el dato más significativo está en los pisos. El 23% de los hogares aún tiene piso de tierra, mientras que la torta de cemento es la más común, con un 42.7%. ¿Cómo se manejaría eso de los precios y las rentas, por ejemplo? ¿Cómo lo manejan? Sí, las rentas es dependiendo del sector, tanto la venta como la renta depende mucho del sector. La renta dependiendo la cantidad de habitaciones, si es de una habitación, si es de 2 habitaciones o de 3 habitaciones, va subiendo el precio de la renta. Claro que los apartamentos también pueden ser asequibles para las personas, hay unos más baratos, hay otros más caros, ¿podríamos hablar también de eso? Sí, hay apartamentos, los proyectos que están más alejados
digamos los San Miguel Petapa, son proyectos ya más a las orillas de la ciudad, entonces los precios ya son más bajos, ya varían. Prácticamente podemos decir que se vende también estar en la zona céntrica del lugar, ¿verdad? Y sí, no alejarse, porque eso es lo que buscan realmente. Sí, lo que se vende es ubicación. Expedientes. Solución, no hay una sola. Se trata de diferentes políticas públicas que entiendan las diferentes brechas sociales, pero sobre todo una economía que no limite ese sueño, sino que sea el motor para que las personas puedan alcanzarlo. En los últimos años, la vivienda vertical nos fue presentada como una solución para enfrentar el déficit habitacional y responder al crecimiento acelerado de la población. Sin embargo, en distintas zonas de la misma ciudad han comenzado a surgir posturas de rechazo frente a este tipo de construcciones. Esta problemática viene desde el 2013, que han querido o han solicitado licencias de construcción para hacer edificios. Y pues yo entiendo que están en su derecho y que cada quien puede construir en su espacio. Sin embargo, no puedes venir y hacer algo que afecte a los demás. Porque si bien es cierto que la Constitución vela por el derecho a la propiedad privada, pero también el artículo 44 nos dice que prevalece el bien común sobre el particular. Si puedes observar las mantas que hemos colocado los vecinos del Zapote, porque aquí la mayor parte de vecinos está en desacuerdo con la construcción vertical. Las mantas dicen: rechazamos las construcciones verticales. Entendemos que pueden haber otro tipo de construcción que no sean tan invasivas, pero nuestra preocupación es por los suelos del Zapote. En la actualidad tenemos varios deslizamientos año con año, en especial en tiempo de lluvia, porque como aquí en el Zapote no hay drenajes. Entonces, eso hace que todas las viviendas de esta casa tengan pozos de absorción. Y eso, con el tiempo, va debilitando los suelos. Me cuentas que desde 2013, ¿por qué de 2013 tenés ya este problema? En el 2013 viene la primera solicitud de licencia para un edificio en la 20 calle que se llama Dos Torres del Zapote. Entonces, aquí nosotros con el terremoto hubieron varias calles que se fueron porque esta área de los barrancos pasan varias fallas sísmicas, que también lo hace un poco más vulnerable. El Zapote, como puedes ver, es un área llena de bosque muy bonita. Y hoy en la actualidad la gente busca esa naturaleza, el convivir con animalitos silvestres, y eso es aquí en el Zapote. Es un área muy linda, muy bonita, pero los suelos no son aptos para infraestructura tan pesada como un edificio vertical. La zona 2 es un claro reflejo de esta situación. En el área conviven al menos 15 condominios y más de 2,000 personas en un entorno que han cambiado aceleradamente. Hoy, los residentes observan con preocupación una nueva serie de proyectos habitacionales previstos en el sector, marcados por antecedentes que aún generan incertidumbre. ¿Temen que vuelva a pasar esto, específicamente lo que pasó en este lugar? Correcto, en nuestras viviendas, sí. Y no solo crea ese temor, sino que el hecho de que como aquí hay fallas sísmicas, que en determinado momento lleguen a afectar, porque ya han habido hundimientos históricamente de calles que se han ido por esas fallas, que ese movimiento que generan estos edificios afecten en las fallas y afecten en nuestro suelo. Entonces sí nos preocupa, además del tráfico que genera y todos los servicios básicos que van encareciéndose
por la cantidad de gente que está en esta área. Ese proyecto pues son 7 fases. Nosotros los vecinos nos opusimos ya a la fase 2. En la fase 1 no nos dieron oportunidad de podernos oponer porque nunca se nos informó, nunca nos enteramos. Hay otro proyecto un poco más abajo que son de 14 niveles y 4 sótanos. Entonces, mira las condiciones del terreno. Esa cantidad de sótanos realmente altera las condiciones de los taludes. Tenemos también información que quieren hacer en esta cuadra donde pasó esto, otro edificio y uno sobre la 13 calle, que también es un terreno bastante grande que quieren hacer otro edificio. Guatemala es un lugar que por sus condiciones geológicas es muy variable, tiene muchos barrancos, entonces hay áreas que sí son aptas para edificios, pero hay otras que no lo son. Comprender el déficit es muy importante, ¿verdad? Porque de las cifras que mencionábamos, 2.2 millones de viviendas no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. Algunas definiciones técnicas o algunas regulaciones, como la de Guatemala de hace muchos años, la Ley Nacional de Vivienda, dan un concepto interesante de a qué le llamamos vivienda adecuada, ¿cierto? Y esto cobra mucho valor porque tenemos que reconocer que una vivienda o una casa no solo son las paredes y el techo. De manera tal de que estos estudios desagregan cuáles son los servicios o cuáles son las características necesarias mínimas de una vivienda. Hoy día, o al cierre del año 2024, que es un tiempo relativamente reciente, en Guatemala somos cerca de 17.8 millones de habitantes, ¿verdad? Casi los 18 millones de personas en nuestro país, que por cierto ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Estas 17.8 millones de personas representamos 3.916.000 familias, hogares o casas. 3.9 millones de casas, digamos, que existen en Guatemala según este estudio. Cuando uno relaciona este universo total de viviendas de 3.9 millones de viviendas respecto a los 2.2 millones de déficit habitacional, la conclusión es muy seria y es muy grave. En el sentido que 2 de cada 3 familias en promedio no cuentan con una vivienda adecuada, ¿cierto? Que una vivienda tiene que tener servicios básicos. Es más, una vivienda tiene que estar construida en un área libre de riesgo. Y es muchas de las condiciones que hoy día no se cumplen, ¿verdad? Hemos visto el gran fenómeno y reto importante de los asentamientos. Hemos visto cómo la única propiedad de tierra que tiene una familia está a la orilla de un río, ¿verdad? Y a veces con ni siquiera huracán, una tormenta, vemos deslaves y fenómenos naturales muy importantes. Entonces, número 1, la tenencia de tierra es clave, tanto en el área libre de riesgo, pero también en términos legales. Y este es otro tema importante. La mayoría de familias en Guatemala tienen derechos registrados privados, digamos no registrados de tierra, y esa es una necesidad muy importante porque, dicho en otras palabras, no todas las personas tienen la tenencia legal de su tierra. Quisiera comentarles que el servicio con mayor cobertura a nivel nacional es el de energía eléctrica, que según la ANCOVI el 87.3% de los hogares habitan una vivienda con distribución de energía eléctrica. También nos permite determinar cuál es el acceso en cuanto a la distribución de agua, y la encuesta determina que el 77.4% de los hogares habitan una vivienda con este servicio. Y finalmente, un 49.4% de los hogares habitan una vivienda que está conectada a una red de drenajes. Estas cifras pues son relevantes, estas se obtienen de las proyecciones de población que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que para el año 2026
nos refleja de que el municipio con mayor población es el municipio de Guatemala. Según las proyecciones, en Guatemala habemos 1.2 millones de personas. El segundo municipio más poblado es el de Mixco, con 558.989 personas. Le sigue Villanueva, con 518.596 personas. En San Juan Zacatepeques, que es el cuarto municipio más poblado, con 297.376 personas. Y finalmente, realizando un top 5, el quinto municipio más poblado de Guatemala es San Pedro Carchá, con 285.176 personas. Como bien menciona usted, actualmente el instituto no genera un índice de déficit de vivienda, pero sí podríamos hablar de lo que es el hacinamiento. El hacinamiento nos da un dato sobre la situación del total de personas y la cantidad de dormitorios que dispone el hogar. El parámetro que utilizamos acá en el INE es que si en un hogar hay 3 personas o más por cada dormitorio, se considera que es un hogar que está hacinado. A eso nos referimos con el hacinamiento. Estos datos también reflejan el promedio de ocupación en el país, que es de 4.24 personas por hogar. A nivel nacional, el 21.1% de las viviendas se encuentra en situación de hacinamiento, una condición que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias. Los departamentos con mayores niveles son Alta Verapaz con 43.8%, Huehuetenango con 29.2% y Quiché con 29.1%, concentrando los porcentajes más altos del país. En contraste, Guatemala registra el índice más bajo de hacinamiento, con 11.6%, evidenciando las marcadas brechas territoriales en las condiciones de vivienda. En medio de un mercado inmobiliario cada vez más diverso, nuevas alternativas comienzan a surgir. Se trata de propuestas que destacan por su rapidez al montar, eficiencia en los procesos de construcción y un menor costo a comparación con las edificaciones convencionales. Esta casa desplegable viene, como dice su nombre, plegable. Nosotros llegamos al sitio y desplegamos y empezamos a armar. Estas viviendas están listas entre 4 a 5 días. Son versátiles, son rápidas y fáciles de armar. Viene con muebles de cocina, conforme los ven. Tiene sus lavaplatos, sus gabinetes de cocina. Todo esto es en acero inoxidable. El área ya de sala comedor, que tendríamos esta área aquí. Es un ambiente de 38 metros cuadrados, 625 por 625. Por este lado podremos observar el baño. El baño viene con su gabinete, con su lavamanos, con su mueble, su sanitario y una ducha que es bastante elegante para hacer un móvil. Tiene el espacio suficiente en el baño para ser más fácil en el tema de ingreso. Esta sería nuestra habitación máster como la principal. Aquí puede ser una cama matrimonial, un mueble por este lado para bien sea closet o un tema de televisión, por ejemplo. Por este lado vamos a observar nuestra habitación secundaria. Esta secundaria puede ser una cama imperial, por ejemplo, o una cuna en caso de una familia
que es una pareja recién casada, con su bebé o con un niño. Esta es una de los modelos, porque tienen diferentes modelos que se pueden ir modificando o adecuando según las necesidades de cada uno. Sí, sí, señor. Ahí entraríamos ya con nuestros módulos básicos, módulos desde 3x3 hasta 3x9. Estos son versátiles a la hora de empezar a formar espacios. Si tú, por ejemplo, requieres un espacio de 54 metros cuadrados, podemos unir 3 módulos de 3x6 o 2 de 3x9 armando esos 54 metros cuadrados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tú me puedes dar las dimensiones de cada habitación, de cada baño, si quieres un baño, si quieres 2 baños, si quieres un walk-in closet, si quieres cómo quieres diseñar esa vivienda que tal tú estás buscando con nuestros módulos. Quienes optan por este tipo de alternativa deben cumplir con una serie de requisitos para su adquisición e instalación. Básicamente lo que requerimos nosotros de parte de la persona o el cliente es que su terreno esté completamente compactado y plano, ¿sí? Y en el caso de esta casa como tal, una torta de concreto 100% nivelada. Y en el tema de los modulares, si usted no tiene una capacidad para tener una torta de concreto, pueden ser unas bases fundidas como tal. Lo importante es que quede 100% nivelado en el espacio. Es únicamente lo que necesita, no sé si necesita el tema del agua, la luz. No, básicamente nosotros con el tema del agua, esta casa en particular ya trae lo que es el tema de drenajes, entonces lo único que tiene que hacer el cliente como tal es hacer la conexión a su tubería principal, y con el tema eléctrico igual le dejamos nosotros el tema del cableado y ellos tienen que hacer la conexión a su acometida principal. Lo primordial es escuchar la necesidad del cliente, ¿sí? Cuando ya tenemos la necesidad como tal, hacemos un diseño específico para el cliente, ya sea con modulares básicos o con casas prefabricadas. E internamente los modulares se pueden hacer las divisiones internas para que ustedes decidan cuántas habitaciones, cuántos baños o qué área social quisieran ustedes como tal. En Guatemala, mientras no se entienda que el problema habitacional no se debe solo a la falta de casas, sino que a factores laborales, institucionales y económicos, estos seguirán impidiendo que muchas personas accedan a una vivienda adecuada, poniendo en duda ese sueño de alto costo. Realmente el mercado inmobiliario en Guatemala, si lo manejamos y lo segmentamos así, te puedo decir que siempre me voy a quedar corto, porque podemos decir a más, que estamos hablando de propiedades pues en zonas exclusivas y con precios, pues realmente es un mercado muy limitado el que lo pueden adquirir. Un mercado A, que ya estamos hablando de propiedades alrededor, o te puedo decir un hasta $800,000, $700,000. Un B, que ya estamos promediando un mercado tal vez medio alto, que ya es de $500,000 a $300,000. Un mercado C, que ya estamos de los $300,000 a los $200 o $180,000, y un C menos, que ya abajo de los $100,000, ¿sí? Y está también un segmento social o un desarrollo social o popular, como muy bien lo conocen, y no por decir popular podemos ser despectivos con este mercado. Al contrario, es un mercado bastante atractivo y que trae una economía fuerte para la inversión. Muchas primeras casas o muchas primeras inversiones buscan tener una casa como tal. Es cierto que los apartamentos son una excelente opción, porque el mercado de apartamentos en Guatemala sigue en aumento, pero las familias que buscan un primer hogar y que cuentan con un salario mínimo o un ingreso promedio de tal vez hasta 12,000 quetzales, buscan comprar una casa, porque no todos van a aplicar para una propiedad dentro de la ciudad de Guatemala. Entonces ya buscan a la periferia, o como hablábamos hace un momento, buscan en ciudades como Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, zona 18 incluso, carretera del Atlántico, en esos sectores y también, por supuesto, en el interior. Al final del día, la vivienda no solo se trata de paredes y de un techo, sino de ese lugar en donde se construyen todas las historias.
Gracias por acompañarnos en este programa. Volveremos la próxima semana con otro interesante tema. Feliz noche.